Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, sábado 22 de enero, año 2022. Para el día de hoy les voy a recomendar que saquen lápiz y cuaderno, ya que vamos a estar trayendo pronósticos para todos los juegos. El día de ayer nuevamente tuvimos por acá 6 aciertos. La victoria para New York Islanders. Acertamos los dos pronósticos en el juego de Pingüinos a ganar y el over en el juego de Minnesota y Chicago. La victoria para San Luis, y en la NBA el over indicado para Memphis y Denver Nuggets. Vamos a pasar de una vez con nuestro primer pronóstico para hoy en la NHL. Recuerden que vamos a tener juegos tempranos, ¿ok? Y esos juegos tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, vamos a traer el pronóstico igual. Philadelphia Flyers estará enfrentando a Buffalo Sabres. Estos dos equipos son bastante irregulares, bastante mediocres, digámoslo así, ya que ambos, mi Philadelphia tiene 13 victorias, 19 derrotas, y Buffalo 12 victorias y 21 derrotas. El pronóstico de goles anotados para ambos equipos en los últimos 5 juegos, la verdad que es bastante bajo. Para Philadelphia es 1.8 y para Buffalo 2.6. Philadelphia tiene 10 derrotas en sus últimos 10 juegos. Y yendo un poquito más lejos, tiene 21 derrotas en sus últimos 26. Y tiene 7 under en sus últimos 10 juegos. Por su parte, Buffalo tiene 8 derrotas y 6 under en los últimos 10 juegos. Para este juego, abriendo la jornada, nos gusta la victoria para Buffalo, sorprendiendo al favorito Philadelphia. Entonces nos gusta Buffalo Sabres a ganar, siendo hembra, siendo underdog en este juego, y también nos gusta el under. Pasamos al siguiente juego, que será los Jets de Winnipeg con 17 over y 15 under, enfrentando a Boston Bruins con 19 over y 17 under. Los Jets tienen 6 derrotas y 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos, y Boston tiene 8 victorias y 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Boston tiene 24 victorias en los últimos 35 juegos frente a Winnipeg, y tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos frente a un equipo de la división central. Para este juego tenemos dos pronósticos: el over 5.5 y Boston Bruins a ganar. Pasamos a nuestro tercer juego, que será los Huracanes de Carolina enfrentando a New Jersey Devils. Carolina tiene 8 victorias y 7 over en sus últimos 10 juegos. New Jersey tiene 6 derrotas y 6 over en sus últimos 10. El under se ha dado 15 veces en los últimos 24 juegos entre Carolina y New Jersey Devils. El equipo local ha obtenido la victoria 7 veces en los últimos 8 enfrentamientos. Y New Jersey ha dado 6 under en sus últimos 8 juegos en casa. Carolina tiene 27 victorias en sus últimos 37 juegos. Para este juego tenemos dos pronósticos: Carolina Huracanes a ganar y el under de 6 goles. Pasamos a nuestro cuarto juego, que será Arizona Coyotes, 10 victorias, 25 derrotas, 17 over y 22 under. Estará enfrentando a New York Rangers, 26 victorias, 11 under, 14. Rangers tiene 26 victorias y 11 derrotas, 14 over, 25 under. El 15 de diciembre, Rangers venció como visitante a Coyotes 3-2. Arizona tiene 6 derrotas y 5 under en sus últimos 10 juegos. Y Rangers tiene 7 victorias y 6 under en sus últimos 10 juegos. El favorito ha obtenido la victoria 19 veces en los últimos 22 enfrentamientos. Y Arizona tiene 12 under en sus últimos 16 juegos en la ruta. Rangers por su parte tiene 20 under en sus últimos 26 juegos cuando es favorito.
Nuestros dos pronósticos para este juego es New York Rangers a ganar y el under de 6 goles. Pasamos al juego entre los Senadores de Ottawa con 11 victorias y 20 derrotas frente a Washington Capitals con 22 victorias y 10 derrotas. Promedio de goles en contra para ambos equipos es bastante elevado. Para Ottawa es 4 goles por juego, 4 goles recibidos por juegos, y para Washington 3.6. El 25 de octubre Ottawa perdió en casa ante Washington 7-5. Ambos equipos llegan con 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Ottawa tiene 6 over de 5.5 y Washington tiene 7 over de 5.5. El favorito ha obtenido la victoria 38 veces en los últimos 52 enfrentamientos. Y Washington tiene 12 over en sus últimos 14 juegos en casa. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Pasamos al juego entre Toronto Maple Leafs con 18 over y 18 under frente a New York Islanders con 11 over y 21 under. El promedio de goles anotados durante la temporada para Toronto es 3.4 y para New York es 2.4. Y de goles en contra para Toronto es 2.6 y para New York Islanders 2.5. Y para Islanders en los últimos 5 juegos su promedio de goles recibidos es 1.6. Ambos equipos llegan en gran momento, Toronto con 6 victorias y Islanders con 7 victorias. Y además tiene 8 under en sus últimos 10 juegos. Toronto tiene 22 victorias en sus últimos 27 juegos cuando es el favorito. Y Islanders tiene 14 derrotas en sus últimos 17 juegos cuando es underdog, cuando es hembra. Nuestro pronóstico para este juego es el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Montreal Canadiens, 8 victorias, 25 derrotas, 19 over y 18 under frente a Colorado Avalanche, 27 victorias y 8 derrotas, 24 over y 10 under. Promedio de goles en contra para Montreal en los últimos 5 juegos es 4 y para Colorado es 1.4. El 2 de diciembre Colorado venció a Montreal como visitante 4-1. Montreal tiene 8 derrotas y 7 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos y Colorado por su parte tiene 9 victorias y 7 over de 5.5. Nuestros dos pronósticos en este juego es Colorado Avalanche a ganar y el over 5.5. Pasamos al juego entre Detroit Red Wings con 21 over y 19 under frente a Nashville Predators con 24 over y 18 under. El 7 de diciembre Nashville venció a Detroit 5-2 en casa de Detroit. Detroit llega con 7 derrotas y 6 under en sus últimos 10 juegos. Nashville 6 victorias y 7 over en sus últimos 10 juegos. Nashville tiene 9 over en sus últimos 12 juegos y Detroit 12 over en sus últimos 18 juegos cuando es la hembra del juego. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Chicago Blackhawks estará enfrentando a Minnesota Wild. Recuerden que estos dos equipos se enfrentaron el día de ayer, pero Chicago era local. Hoy el local será Minnesota. La victoria correspondió anoche 5-1 a Minnesota. Chicago tiene 11 over y 7 under cuando es visitante y Minnesota tiene 13 over y 3 under cuando es local. El favorito ha obtenido la victoria 6 veces en los últimos 8 enfrentamientos. Y Minnesota tiene 8 over en sus últimos 11 juegos cuando es el favorito. Chicago por su parte tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos los días sábados. Para hoy la verdad que las cosas no deberían cambiar y se debería dar nuevamente el over 5.5 y Minnesota debería quedarse nuevamente con la victoria. Entonces les repito, nuestros dos pronósticos en este juego es el over 5.5 y Minnesota Wild a ganar.
pasamos a nuestros dos últimos juegos, que serán Calgary Flames y Edmonton enfrentando a Edmonton Oilers. La verdad es que estos dos equipos han estado decepcionando mucho en sus últimos juegos, ya que tuvieron un inicio de temporada bastante bueno, pero se han venido a menos, al punto que Calgary tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y 7 over de 5.5, y Edmonton tiene 8 derrotas y 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Su promedio a la ofensiva la verdad que es bastante bajo, pero defensivamente han estado permitiendo muchos goles. Calgary tiene un promedio de goles en contra de 4.2 y Edmonton de 4.6. Debido a la irregularidad de ambos equipos, no tenemos equipo a ganar en este juego y nos inclinamos un poco más hacia el over 5.5. Y por último, pero no menos importante, tenemos el juego de Tampa Bay Lightning, que viene de una dura derrota el día de anoche frente a Anaheim Ducks. Esta noche están enfrentando a San Jose Sharks. Promedio de goles anotados para Tampa en los últimos 5 juegos es 4 y para San Jose 2.4. Defensivamente la verdad sí están muy parejos. Tampa tiene un promedio de goles en contra de 2.6 y San Jose de 2.4. Tampa tiene 6 victorias en sus últimos 10 juegos y 7 over, y San Jose tiene 5 victorias y 7 under en sus últimos 10 juegos. El over se ha dado 7 veces en los últimos 10 enfrentamientos en San Jose. Tampa versus San Jose. Tampa tiene 7 victorias y 7 victorias en los últimos 8 juegos frente a un equipo de la Conferencia Oeste, y San Jose tiene 17 derrotas en sus últimos 24 juegos los días sábados. Para este juego tenemos 2 pronósticos: Tampa Bay Lightning a ganar y el over 5.5. Y ya para finalizar, en la NFL, Green Bay Packers está enfrentando a San Francisco 49ers. Para no entrar mucho en estadística, ya que en playoff las estadísticas, la verdad, quedan atrás. Nuestro pronóstico para este juego va a ser la victoria para Green Bay Packers con su mariscal de campo Aaron Rodgers. Bueno, no siendo más por hoy, nos estamos despidiendo y recuerden tener mucha inteligencia, mucha calma a la hora de hacer sus diferentes combinaciones. Si van a combinar, no combinen más de 3 juegos. Si van a combinar 6, 7, 8 juegos, la verdad que no esperen alguna victoria. Bueno, no siendo más, nos estaremos despidiendo, nos estaremos viendo mañana con más pronósticos para la NHL, NBA y la NFL.